Bueno, buenos días a todos. Como decía el profe, mi nombre es Brenda Aguiar. Bueno, yo soy licenciada en Ciencias Biológicas y estoy estudiando el profesorado, así que voy a estar acompañándolos tanto en la clase de hoy como en la clase que viene el lunes, en el marco de lo que son las prácticas, ¿sí? del profesorado. Así que bueno, a lo largo de estas dos clases vamos a hacer un recorrido por lo que es el tema de la diversidad biológica, ¿sí? Vamos a hacer un pantallazo por los distintos grupos, por ahí los más importantes, ¿sí? O algunos de ellos. Sabemos que más adelante ustedes en las materias que vienen en los años siguientes van a tener materias específicas donde van a ver cada uno de estos grupos con más detalle, ¿sí? En más profundidad, pero bueno, en estas dos clases la idea es que se lleven una idea general de lo que es la diversidad biológica, ¿sí? Así que, en principio, me gustaría preguntarles a ustedes qué es lo que entienden por diversidad. Si cuando hablamos de diversidad en términos generales, ¿cuáles son las palabras, los sinónimos que podemos pensar? Variedad, diferencia. Perfecto, sí. Cuando hablamos de diversidad en términos generales nos estamos refiriendo a la pluralidad, perdón, la variabilidad, ¿sí? Que existen de elementos que forman un conjunto, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa cuando lo aplicamos a la biología? ¿Sí? ¿Qué estudiamos nosotros? La vida. La vida, exacto. Entonces, la diversidad biológica podemos definirla como la variedad de seres vivos que existen en el planeta, ¿sí? Y no solamente nos interesa la cantidad de especies que existen, también nos interesa estudiar dentro de lo que es la diversidad, cómo se relacionan con su entorno, ¿sí? Las relaciones de parentesco que existen entre los distintos grupos, cuáles son esos caracteres que los hacen únicos, esos caracteres exclusivos, ¿sí? Los distintos grupos. Entonces, bueno, como dije, vamos a ver diversidad biológica. Ante la vasta diversidad de organismos que existen en el planeta, los biólogos, los naturalistas durante muchos años se han visto ante la tarea difícil de clasificarlos, ¿sí? Poder poner un orden en todo ese caos, ¿sí? Porque iban viendo que a medida iba pasando el tiempo iban apareciendo cada vez más especies, ¿sí? Más organismos, y dijeron, bueno, necesitamos ordenarlo. Necesitamos una herramienta para poder poner un orden, y esa fue la clasificación. La clasificación es muy importante, la tarea de los biólogos, ¿sí? En los que estudian los seres vivos. ¿Y por qué lo hacemos? Por dos grandes motivos. Primero, uno práctico, ¿sí? Que es poner un orden, nombrar cosas, ¿sí? Nombrar estos organismos y poder comunicarnos entre gente, bueno, entre los científicos, ¿sí? Sin confusión. Y uno más profundo tiene que ver con agrupar, digamos, a los organismos según su historia evolutiva, ¿sí? Esto es muy importante. Sabemos que en principio se agrupaban en base a sus semejanzas morfológicas más que nada, ¿sí? Y después se tuvo en cuenta a partir, bueno, de Darwin, la teoría de la evolución, que tenían que considerar cuál era la historia evolutiva de los grupos, ¿sí? Bueno, en la década de los 90, Carl Woese, un microbiólogo estadounidense, en conjunto con sus colaboradores, van a definir lo que sería la categoría más abarcativa dentro de lo que es la clasificación de los organismos, ¿sí? Que es los dominios. ¿Sí? Existen 3 dominios y esta clasificación está basada principalmente en un análisis de secuenciación de ARN ribosómico, ¿sí? Sabemos que los organismos, ya sea procariotas como eucariotas, tienen dentro de sus células una maquinaria que les permite sintetizar proteínas, ¿sí? ¿Cómo se llaman esas maquinarias? Podemos llamarlas de esa manera. Que sintetizan proteínas en el citoplasma, también los tenemos en el retículo endoplasmático rugoso. Perfecto, muy bien. Los ribosomas, ¿sí? Los ribosomas sabemos que están formados por 2 subunidades, ¿sí? Estos científicos observaron que la subunidad pequeña, ¿sí? De los ribosomas tenían, bueno, en su estructura un ARN ribosómico, que es diferente para los procariotas, ¿sí? Llamado subunidad, se llama 16S, y en los eucariotas es 18S, ¿sí? Son de diferente tamaño básicamente, y tienen en su estructura un ARN llamado ARN ribosómico que es estructural, ¿sí? Y está presente en todos los organismos. Entonces dijeron, bueno, vamos a secuenciar estas fracciones de ARN ribosómico y vamos a compararlas, ¿sí? Porque está presente en todos los organismos, ¿sí? Todos los que tienen, bueno, tienen ribosomas.
Y bueno, hicieron esta clasificación en 3 dominios, que es la más abarcativa. Hoy en día esta es la que se utiliza, ¿sí?, para clasificar a los organismos. Y vamos a tener 3 dominios principales, ¿sí? El dominio de las bacterias, ¿sí?, que agrupa a las bacterias típicas. El de las arqueas, un grupo bastante raro, ¿sí?, y fue el último en entrar en lo que es la clasificación. Y Eukarya, ¿no?, donde vamos a tener el reino Plantae, Animalia, Fungi y Protistas. Bueno, esta es la clasificación, ¿no?, más utilizada hoy en día. Pero hay un grupo complejo, sí, yo creo que es uno de los más complejos de estudiar, en realidad en base a lo que es su clasificación, porque hoy en día vamos a tener que los virus no encajan en ninguno de estos 3 dominios, ¿sí? Algunas personas o algunos científicos no creen que son seres vivos, otros no. Hay como una opinión medio ambigua, ¿viste?, con respecto a si son seres vivos o no. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Bueno, ¿qué son los virus? Los virus los definen como partículas submicroscópicas extremadamente pequeñas, ¿sí?, en el orden de los 20 a los 1000 nanómetros. Vamos a ver en esta imagen cómo, en comparación, digamos, por ejemplo, con un glóbulo rojo o con una bacteria, Escherichia coli en este caso, son muy pequeños. Si bien hay una gran diversidad de tamaños dentro de lo que son los virus, si los comparamos siguen siendo muy pequeños, ¿sí? No son observables con el microscopio óptico, se necesita microscopio electrónico para poder observarlos. Y otra característica importante es que son parásitos intracelulares obligatorios. ¿Alguien sabe qué significa eso? ¿Qué es un parásito? Bueno, un parásito es un organismo que se utiliza a otro para su beneficio y lo afecta negativamente, ¿sí? Y son intracelulares, ¿por qué? Porque viven adentro de la célula, ¿sí?, necesitan estar dentro de la célula, y son obligatorios, es decir, necesitan sí o sí para llevar a cabo ciertas funciones, o de un huésped, digamos, una célula huésped, ¿no? También contienen un único tipo de ácido nucleico, o van a tener ADN o van a ser virus de ARN, ¿sí? Nunca ambos. Y después, bueno, otra característica es que poseen una cubierta proteica denominada cápside protectora, como vemos acá. Existe una gran variabilidad de formas, ¿sí? La cápside es esta estructura formada por unas subunidades que se llaman capsómeros, ¿sí?, y cuya función es encerrar y proteger el material genético, ya sea ADN o ARN, nunca ambos, ¿sí? Entonces, algunos de los virus van a tener una capa adicional llamada envoltura, ¿sí? Entonces vamos a tener que se pueden separar entre los virus que tienen envoltura y los que no tienen envoltura, ¿sí? Esta envoltura no es secretada por el mismo virus, o sea, no es que es propia del mismo virus, sino que es captada de la célula huésped, ¿sí? Esta envoltura, a su vez, puede tener estas espículas, ¿sí?, que son estas proyecciones que le permiten adosarse a superficies inertes o a la célula. Bueno, carecen completamente de metabolismo propio e independiente, por eso necesitan parasitar una célula, ¿sí? Bueno, en cuanto a la morfología, además de que esto que les decía, que se pueden separar en aquellos que tienen envoltura de los que no tienen envoltura, vamos a ver 4 tipos, ¿sí?, morfológicos. En primer lugar, podemos mencionar a estos, que son los virus complejos. Vamos a ver que son estructuras muy elaboradas, ¿sí? Van a tener múltiples componentes, una cabeza, una cola, unos filamentos que le permiten fijarse a las células, ¿sí? Poliédricos, acá, ¿sí?, como el adenovirus, una familia de virus respiratorio bastante común, donde tenemos múltiples caras, ¿sí? Y helicoidales, donde tenemos estas formas, bueno, helicoidales huecas en su interior, donde se encuentra el material genético, ya sea ARN o ADN, y los que decía, los virus con envoltura, que generalmente tienen estas formas típicamente esféricas. Bueno, esto también es para mostrarle más o menos lo mismo de recién, las formas helicoidales, los virus con envoltura, los virus poliédricos, ¿sí?, de muchas caras,
y los virus complejos que están formados como los bacteriófagos con una cabeza y una cola. Bueno, recién les decía que existen dos tipos de virus según el material genético que tienen en su interior. Si vamos a tener virus de ADN y virus de ARN. En ambos, la replicación, ¿sí?, se va a llevar a cabo en dos lugares diferentes. En el caso de los virus de ADN, se va a llevar a cabo en el núcleo, porque ahí tenemos la maquinaria necesaria para la replicación de ADN, ¿sí? Y los virus de ARN se va a llevar a cabo la replicación en el citoplasma. ¿Bien? Bueno, eso más o menos. Otra cosa que me olvidé de decir, que los virus de ARN pueden venirlos, o sea, una vez que los virus invaden la célula, pueden traer consigo una proteína llamada ARN polimerasa dependiente de ARN, que la pueden traer consigo y les permite realizar la síntesis de las proteínas, o bien lo pueden sintetizar en el citoplasma. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna duda? Sí. ¿Todos los virus tienen su propio ADN? Todos los virus van a tener material genético, ¿sí? Básicamente la estructura de un virus es material genético y una cápside que lo envuelve, ¿sí? Después, bueno, obviamente hay distintas morfologías como mostraba recién, pero o va a tener ADN o va a tener RN, ¿sí? Nunca ambas. Entonces, en base al material genético que tengas, la replicación, ¿sí?, porque no estamos hablando de reproducción, hablamos de replicación, ¿sí?, ocurre, ya sea en el núcleo, porque la maquinaria necesaria para la replicación del ADN, ¿dónde se encuentra? En el núcleo, ¿sí? Y los virus de ARN en el citoplasma, ¿sí? Ya sea traigan consigo esta proteína necesaria para la síntesis de proteínas, o no, digamos, o la sintetizan directamente en el citoplasma. ¿Se entiende? Bueno, dentro de los ciclos posibles, dentro de lo que son los virus, los más estudiados dentro de los virus son los bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus exclusivos de bacterias, ¿sí? Invaden a las bacterias. Y hay dos tipos de ciclo. El ciclo lítico, que como su palabra lo indica, de lisis, ¿qué significa? ¿Qué es la lisis? Perfecto, muy bien. Lisis viene de destruir. La etapa final de este ciclo termina con la muerte de las células, ¿sí? Entonces, tiene 5 etapas, podemos nombrarlas de la siguiente manera. La primera, fijación, donde decíamos, ¿no? Primero que nada, volviendo a la morfología, ven que es uno de los complejos. Si los bacteriófagos tienen esta morfología compleja, con una cola, con una cabeza, la cápside, ¿sí?, que aloja el material genético, y la cola. Dentro de la cola tienen estos filamentos que les permiten adosarse a la célula, ¿sí?, a los receptores que se encuentran cubriendo la pared de la célula bacteriana. Entonces, se fijan, ese es el primer paso, el anclaje, luego penetran dentro de la célula, ¿sí?, inyectando directamente lo que es el material genético. Luego ocurre una etapa que se llama biosíntesis, donde se sintetizan justamente todas las partes que van a componer los virus maduros, ¿sí?, los viriones. En la siguiente etapa, maduración, ¿sí?, se produce todo lo que es el ensamblaje de todas las partes, ¿sí? Y posteriormente, al igual que cuando para ingresar, para salir, se utiliza una enzima llamada lisozima, ¿sí?, que secretan para poder degradar la pared, ¿sí? Degradan la pared y se liberan hacia el exterior y, bueno, ocurre la muerte de la célula, obviamente. Bueno, eso sería lo que es el ciclo lítico, ¿sí?, que decíamos que los bacteriófagos son los más estudiados dentro de los virus y, bueno, este es un ejemplo. Acá les quería mostrar un videito cómo llega, es ilustrativo, ¿no? Bueno, lo primero llega, se fija, ¿sí?, penetra en el interior de la célula, libera su material genético. Bueno, y ahí se empiezan a sintetizar
lo que son, o sea, utiliza toda la maquinaria de la célula, ¿sí? Obviamente los virus no tienen no traen consigo la maquinaria para sintetizar las proteínas, entonces utilizan las de la célula para formar las partes, se ensamblan, estos maduran y, bueno, ahí está medio trágico. Pero bueno, básicamente es la muerte de la célula, ¿sí? La liberación de cientos y cientos de viriones maduros. Bien. Bueno, después existe otro ciclo alternativo llamado el ciclo lisogénico, ¿sí? ¿Ves bien de ahí? ¿Ven bien de ahí? El ciclo lisogénico, ¿sí? Que a diferencia del ciclo lítico no termina con la muerte de la célula, aunque si existe un estrés externo, ¿no? Una fuente externa hacia las bacterias, puede desencadenarse este ciclo lítico, pero el ciclo lisogénico básicamente es como una herencia silenciosa que sucede en la cual el bacteriófago ingresa, ¿sí? Igual que en el ciclo anterior, inyecta el material genético y este se suma a lo que es el cromosoma bacteriano. Y con la división celular se generan copias de ese gen, ¿sí? Pero decía, se puede activar el ciclo lítico, ¿sí? En el caso por casos de estrés y, bueno, que terminan con lo que decía recién, el ciclo lítico, la liberación de viriones maduros y la muerte celular. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno. Bueno, en los animales y en todos los virus pasa más o menos lo mismo, ¿sí? A diferencia que en las células animales, ¿cuál es la diferencia con las bacterias? Tenemos una pared, hay una pared en las bacterias y en las animales tenemos esa pared que recubre la membrana. Perfecto. Entonces no necesitan esa enzima que utilizaban con la pared de las bacterias llamada lisozima, ¿sí? para degradarla directamente. ¿Qué sucede? Se pueden fusionar con la membrana, ¿sí? Se pueden fusionar con la membrana plasmática e ingresar ya sea por endocitosis, ¿sí? O, bueno, fusión directa de membrana. ¿Saben lo que es la endocitosis? La endocitosis es un mecanismo que tiene la célula para poder captar cosas que vienen de afuera, ¿sí? Entonces las ingresa en forma de vesículas y así ingresa el virus adentro de la célula, ¿sí? A diferencia de lo que les mostraba antes en las bacterias. ¿Se entendió eso? No. Sí. Digamos, entra en una vesícula y después cómo rompe la vesícula para quedar en el citoplasma. Puede ser por la acción de enzimas de la misma célula, ¿sí? O de enzimas que trae consigo el virus propio, ¿sí? Se rompe la cápside y se libera el material genético, ¿sí? En el caso, decíamos, en el caso de que sea ADN, ¿sí? Este material va a tener que ingresar por los poros nucleares, ¿sí? Atravesar la envoltura nuclear y llegar al núcleo. Entonces sí, se forman vesículas, que hay enzimas que rompen esta cápside, ¿sí? Ya sea de la misma célula o del virus, y liberan el material genético en el interior. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Quién dice? En el caso de los virus que tienen ARN, ¿de dónde surge ese ARN? Porque en los organismos tradicionales surge de que se copió del ADN, pero los que tienen solo ARN, ¿de dónde vienen? No entiendo no entiendo la pregunta. ¿Cómo de dónde? ¿Sale el ARN de los virus de ARN? Si no tienen ADN, ¿de dónde lo sacan? Ah, muy buena pregunta, sí. Déjame que la piense y te digo un ratito, pero sí. Los virus de ARN traen consigo en su paquete de enzimas una enzima que se llama transcriptasa reversa. Es una enzima que no existe en eucariotas, que es capaz de tomar una cadena de ARN y usarla de molde para sintetizar una cadena de ADN. Ese es el caso de los retrovirus. Entonces, es por eso que se llaman retrovirus, pues hacen retrotranscripción.
son los primeros que rompieron el dogma de la biología, la claro. evidencia molecular que dice que es unidireccional de ADN a RNA. La transcriptasa lo que puede hacer es tomar ADN, transformarlo en ADN. Generalmente ese ADN, después de que se hace, se integra en el genoma del hospedador. Entonces después, claro, después de transcripción normal de ese ADN viral, y ahí tenés el ARN que va a ir a los pacientes a la cápsula. Un peligro. Un peligro para el hospedador. Bueno, el HIV es un retrovirus. El HIV es un retrovirus, Es tan complejo. el ARN es muy importante, pero lo más interesante es que esa capacidad les permite a los virus básicamente inyectar ADN en los genomas, los hospedadores. Y ese genoma, ese ADN, muchas veces si la célula sobrevive, lo hereda. Y si eso sucede en la línea germinal, esos pedazos de virus se heredan a la siguiente generación. Y de hecho, las cosas más sorprendentes que aprendimos cuando empezamos a secuenciar es que una fracción significativa, o sea, no un relicto, una fracción significativa de los genomas son restos de genomas virales. Y de hecho hay elementos dentro del genoma que mantienen ese comportamiento viral y que son capaces de hacer, digamos, una secuencia de ADN que es capaz de codificar enzimas que van a tomar esa secuencia, copiarla y esas copias insertarlas en otros lugares. Se llaman los genes saltarines o transposones. Son remanentes genéticos típicamente de origen viral que siguen saltando dentro del genoma. Ya no hacen virus, o sea, ya no hacen cápside y todo lo otro, pero sí mantienen el sistema de transposición, las transposasas, que te permiten seguir moviéndose de lugar en lugar. Muchas veces esos movimientos pueden romper sistemas de regulación o romper genes. Imagínate que si se insertan en el medio de una secuencia codificante, se rompen la proteína, pero también pueden mover pedazos de genes de un lugar a otro y así generar genes nuevos. Porque cuando se mueven, se llevan un pedazo más de ADN, lo meten en otro lado, entonces es un bloque de proteína, un dominio de proteína que estaba en la proteína, de repente, ¡tuc!, aparece metido ante otra proteína y por esa proteína gana una función nueva. Wow. Lo que es increíble. Es importante para la evolución de los sistemas biológicos. ¿Hay idea de en qué momento en la historia de la Tierra aparecieron? No, porque no hay manera de rastrear el registro fósil, pero es muy probable que hayan estado muy tempranamente, porque hay virus para prácticamente casi cualquier grupo de sistemas biológicos. Sí, tal cual. Muy interesante eso que dice el profe. ¿Vos tenías otra pregunta? O sea, simplemente quería confirmar, el virus es como que engaña a la célula para meterse, porque no es que la célula agarra lo que sea. Claro, exacto. Sabemos que existen receptores en la membrana de la célula, ¿sí?, que reciben señales todo el tiempo y que básicamente son para recibir cosas que le sirven a la célula. Pero evolutivamente los virus han generado estas llaves, ¿sí?, o estas proteínas que le permiten engañar, digamos, o simular y poder ingresar como si fuese una falsa llave, ¿no?, en esa proteína de membrana, ese receptor. Si se acuerdan, cuando se hablaba mucho en la época de la pandemia, y se empezó a hablar de la biología del SARS-CoV-2, de la proteína Spike, espícula. La proteína Spike lo que hace está en la parte de afuera del virus y es la proteína que es reconocida es muy similar a proteínas propias de reconocimiento de los seres humanos, que es reconocida por receptores específicos de ciertos tipos de células. Entonces, esas son las células que en contacto con la proteína se van a adherir y van a permitir que el resto del sistema viral incorpore la proteína. En general, los virus que tienen, como el SARS-CoV-2, que tienen envoltura, lo que hace esa envoltura es membrana plasmática. De hecho, se forman porque el resto del virus, cuando sale como si fuera por una especie de, como si fuera por una vesícula, se lleva la misma membrana, un pedazo de la misma membrana de la célula. Esa es la que le decía los virus con envoltura, ¿sí? Eso quiere decir que cuando la spike del virus que está en la envoltura se une a un receptor, generalmente eso dispara un proceso de incorporación, prácticamente la membrana de la envoltura se fusiona, y al fusionarse libera al interior del citoplasma el contenido que hay en la envoltura, la cápside con el ADN viral. Bien. Bueno, ¿seguimos?
Bueno, otras estructuras bastante interesantes, ¿sí? Aún más pequeñas que los virus, son los llamados priones. ¿Qué son los priones? Se definen como proteínas infecciosas, que no van a tener material genético, van a ser simplemente una proteína, ¿sí? Ni siquiera, bueno, no van a tener ningún tipo de material genético. Estos fueron descubiertos en 1980 por Stanley Prusiner, lo que le otorgó un premio Nobel en 1997. Y estas proteínas anómalas, ¿sí? Mal plegadas, van a, por contacto físico, a infectar, podríamos decir, otras proteínas y van a perjudicarlas en cuanto a su plegamiento, ¿sí? Este tipo de proteínas, las proteínas normales, ¿sí? Proteína prion se llaman, se encuentran presentes en lo que es el tejido del cerebro, ¿sí? El tejido nervioso, ¿sí? Entonces, esta infección que se genera por las proteínas malas y que contagia a una proteína normal, en cadena, digamos, esto se genera como gradualmente, va a generar enfermedades muy graves, ¿sí? De degeneración progresiva del tejido cerebral, ¿sí? No sé si habían escuchado alguna vez sobre las proteínas, los priones. Sí, bueno, Tiene son... que ver, perdón, tiene que Sí. ver con que están como mal plegadas, por así decirlo. Claro, tiene que ver con eso. Son anómalas porque tienen, en lo que es su plegamiento, digamos, son defectuosas, ¿sí? Van a infectar, por así decirlo, a otras proteínas y perjudicarlas y, no sé, ¿se entiende? Más o menos. La estructura de una, ¿cómo puede afectar a la...? Es por contacto físico, sí, afecta el plegamiento. Es básicamente una acción enzimática que tiene la capacidad de plegar a otras proteínas, digamos, mal plegar otras proteínas, le cambia el plegamiento a otras proteínas, y esas otras proteínas se vuelven priones, es como una especie de efecto contagio. Claro. Entonces se van acumulando y forman una cosa que se llaman placas amiloides en el interior de las células, muchas veces en las neuronas, que van perjudicando su funcionamiento. Sí. ¿La meningitis es un prion o un virus? No sabría No es decirte. un virus. Por un virus. Pero la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es la versión humana de la encefalopatía espongiforme bovina, Se llama mal de la vaca loca. Sí. Se Bueno, el sabe- Alzheimer también y el Sí, Parkinson son también. causadas un montón de enfermedades neurológicas por estas proteínas, ¿no? En el caso de endocitosis mediada por receptora, ¿vos no podés generar como inhibición competitiva con algo puntual que se acople a lo mismo y reducir la actividad vírica? Volviste los virus. ¿Cómo? Volviste los virus. Volví atrás. En principio sí, lo que pasa es que en general también esos receptores forman parte del funcionamiento normal de las células. Entonces vos podés bloquear el acceso a los virus, pero también estás bloqueando el funcionamiento normal de la célula. Que dependiendo del caso puede ser algo que valga la pena, como cuando haces una quimioterapia y sacrificas el funcionamiento normal del cuerpo para evitar una dosis exagerada, pero depende del caso. Tenemos otra pregunta que también es de los virus. ¿De qué? ¿De virus? Nosotros vimos todo ADN y ARN, Sí. digamos, es una molécula. No vimos si cuándo se puede degenerar o digerir. ¿Cuándo digamos, tienen adentro los virus, tienen ADN o ARN? Sí. ¿Cuánto dura eso? Porque no es que todo el tiempo se está replicando como en la Entiendo. célula donde uno puede mantener. No entiendo la pregunta. Una cosa, Perdón, no te entendí la pregunta. Es No, está básicamente bien. decir cuánto dura la vida media de un ADN o Claro. un ARN. Bien. Ah, Eso depende de dos sí. cosas. Hay una vida media que tiene que ver con la probabilidad de que se degrade, digamos, espontáneamente. En general, el ARN se degrada espontáneamente más rápido que el ADN porque es menos estable, pero no es súper rápido. O sea, de hecho, el ADN, podemos encontrar ADN en fósiles y todavía se puede secuenciar y funciona. Está roto, está bastante roto, pero está. Lo que sucede es que
en general, dentro de los organismos, tienen un montón de enzimas que específicamente degradan ADN y ARN. Y esas enzimas están prácticamente presentes en todos lados, sobre todo las de ARN. ¿Y por qué hay tantas enzimas de ADN que degradan ADN y ARN? ¿Por qué se les ocurre que será? Y para no producir tantas proteínas. Bien, por un lado, porque de alguna manera si uno hace ARN mensajeros, ¿sí? Está bien, encendiste el proceso de expresión génica. Con ese ARN lo puedes traducir. Una vez que tradujiste el ARN, puedes volver a traducir otra proteína y otra y otra. Sin embargo, ¿se acuerdan que para regular los genes es tan importante poder encenderlos como poder apagarlos? Si yo hago ARN y queda, y todo el tiempo estoy haciendo proteína, un montón de ARN poniendo un montón de proteína en un momento, después no necesito más proteínas, pero tengo el ARN, voy a seguir haciendo proteínas. Entonces, por un lado, tiene que haber una tasa constante de degradación del ARN, cosa de que la proteína se haga cuando yo quiero que se haga proteína. Y el sistema está encendido y la transcripción está activa. ¿Sí? Ese es un motivo por el cual hay RNasas. En el citoplasma hay RNasas y hay DNasas. ADNasas. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué hay ADNasas en el citoplasma? El ADN se supone que está en el núcleo. Si llega a haber ADN afuera del núcleo, ¿cuál es el origen más probable de ese ADN? Viral. ¿Sí? Entonces, si hay ADN fuera del lugar, es muy probable que sea el ADN que sale al que vino con un virus. Entonces, antes de que llegue al núcleo, está bueno destruirlo. Y también lo mismo pasa con el ARN, porque el ARN, más allá de que los mensajeros sí están en el citoplasma, también puede ser ARN viral. Y de hecho nosotros tenemos muchísimas RNasas y por eso de trabajar con el ARN en el laboratorio requiere mucho más cuidado y precauciones de contaminación, porque las escamas de piel que todo el tiempo estamos largando, son restos de células, están llenas de RNasas. Entonces, cuando uno trabaja en el laboratorio, con ARN, lo último que quiere es que tus propias RNasas te estén comiendo todo el ARN con el que estás queriendo trabajar. O sea, la RNasa, por así decirlo, rompe o mata el ADN viral. Sí. Y lo mismo con el RNasa. Lo mismo con la RNasa. ¿Qué pasa en la división celular donde se desintegra la membrana del núcleo y ahí tenés ARN medianamente suelto en el citoplasma? Está medianamente suelto. Está en el cromosoma, pero El no puede. cromosoma enganchado fuertemente a las histonas que están aparte supercondensándose para formar los cromosomas, con lo cual ese ADN en general no es accesible a DNasa. O sea, la DNasa va a reconocer al ADN y poder operarlo si está relativamente suelto. Que es cierto para todas las enzimas. En el momento en que vos envolvés el ADN fuerte en histonas, ese ADN queda inaccesible a la mayor parte de las enzimas que reconocen ADN y por tanto queda protegido, pero también queda no operativo como elemento genético de información. Muy bien. No, bueno, y acá, siguiendo con los priones, era más que nada para mostrar una ilustración de lo que es cómo se contagia este mal plegamiento, digamos, dentro de lo que es una proteína anómala y una sana, ¿sí? Lo mismo de recién. Bueno, después tenemos los viroides, ¿sí? Que son otro tipo de subpartículas, que solamente son patógenos de subvirales solamente de las plantas, ¿sí? Son fragmentos de ARN desnudo, es decir, no tienen cápsides, su estructura, y son de tan solo 300-400 nucleótidos de longitud. ¿Qué más es esto? Quería decir, bueno, eso más que nada, para mencionarlos nomás. Y acá un cuadro comparativo entre lo que son virus, viroides y priones, ¿sí? Empezando por lo que es el material genético, dijimos que los virus pueden tener ADN o ARN, nunca ambos. En los viroides vamos a tener ARN desnudo, ¿sí? Sin las cápsides,
y los priones no, porque son una proteína. En cuanto a la cubierta proteica, la cápside está presente en los virus, los viroides no presentan ninguno, y los priones, bueno, produce proteína patógena para hacer alusión más que nada a la estructura. Tamaño de unos 20 en los virus, entre unos 20 a unos 1000 nanómetros. Los viroides entre 300 y 400 nucleótidos y aproximadamente 20 nanómetros lo que son los priones. Los hospedadores, en el caso de los virus, vamos a ver que existen virus específicos para plantas, animales, bacterias, ¿sí? Todos los organismos básicamente, y los viroides solamente afectan a las plantas y los priones solamente a los animales. Para la replicación utilizan la maquinaria de la célula, ¿sí? También los viroides, y lo que sería la replicación, podríamos decir, dentro de lo que son los priones, utilizan la conversión proteica, de una proteína anómala a una sana. Y acá, ¿qué digamos? Bueno, volviendo a lo que son los tres dominios, ¿sí? Que agrupan a todos los organismos vivos, para hablar un poquito de la historia de la clasificación, en el siglo XVII, Anthony van Leeuwenhoek va a inventar lo que es el primer microscopio y realizar la primera observación de protozoos y bacterias con ese microscopio. Posteriormente, acá no lo puse, pero en el siglo XVIII, Linneo clasifica en dos reinos, ¿sí? Reino planta y animales, los organismos. Luego, en el siglo XIX, Ernest Haeckel va a crear el reino protista para organismos unicelulares con núcleo y sin núcleo, donde agrupa en uno las algas, protozoos y hongos y en el otro las bacterias. Posteriormente, en el año 1937, Edward Chapton va a proponer dos reinos, el de los procariontes y el de los eucariontes, ¿sí? En 1956, Herbert Hopland va a proponer el reino Monera para procariontes más 3 reinos más. Y posteriormente, este señor Robert Whittaker en 1969 va a proponer el quinto y último reino que se llama Fulgi. Y acá, bueno, y para mostrarles un poco lo que son algunas diferencias entre los tres dominios, vamos a ver que tanto las bacterias como las arqueas son procariotas, ¿sí? Van a tener diferencias en lo que es los componentes de la membrana. Las bacterias tienen una membrana muy similar a lo que son las eucarias, pero difieren en lo que son las arqueas, ¿sí? Son bastante diferentes de su estructura. Cuanto a los ribosomas, están compuestos de dos unidades, ¿sí? En los tres, pero van a ser de un tamaño similar, igual entre lo que es el bacteria y arquea, y diferente a eucaria. La pared de las bacterias está formada por peptidoglucanos y bueno, son muy diversas y tienen distribución global. Y en el caso de las arqueas, las paredes pueden ser variadas, son extremófilas y se dice que son cercanas a eucarias. En cuanto a los eucariontes, ¿sí? Van a tener, como dijimos, un núcleo definido, organelos membranosos y van a tener mayor complejidad y un origen simbiótico. Bueno, entonces, entrando a lo que son las bacterias y las arqueas, ¿sí? Sabemos que colonizan todos los ambientes hoy en día, desde los más extremos hasta los más normales, por así decirlo. Y son los primeros organismos que aparecieron en la historia de la vida, hace 3.800 millones de años, donde la Tierra tenía un aspecto muy diferente, digamos, a lo que es hoy en día, ¿sí? En cuanto era cálido, reductor, no había oxígeno en la atmósfera, ¿sí? Esa atmósfera estaba compuesta principalmente por dióxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno y agua, eran condiciones extremas. Y ¿cómo eran estos organismos para poder vivir en esos ambientes? Eran termófilos, anaerobios obligados, fermentadores, es decir, obtenían la energía mediante la fermentación. Bueno, entonces estamos acá, 3.800 millones de años antes del presente, donde aparecen los primeros organismos, ¿sí? Procariontes, y hace 2.300 millones de años antes del presente aparecen lo que son, o mejor dicho, se diversifican, se multiplican lo que son las cianobacterias, y estas, al realizar la fotosíntesis y liberar oxígeno, van a cambiar completamente lo que son las condiciones ambientales, ¿sí? Donde se produce la gran oxidación llamada, ¿sí? Donde se oxida la corteza mineral y se eleva
el oxígeno al 21% que tenemos en la actualidad. Y posteriormente, 1.300 millones de años en el presente, la aparición de los eucariontes. Bueno, dentro de lo que es la diversidad de bacterias podemos definirlo entre los que son los linajes antiguos y modernos. Los antiguos eran estos organismos hipertermófilos, anaerobios, obligados, adaptados a condiciones extremas. Y posteriormente, lo que son los linajes modernos, vamos a tener bacterias gram positivas, cianobacterias, proteobacterias, una mayor diversidad metabólica. Bueno, en Arquea tenemos dos grupos principales y uno propuesto que hoy se lo considera como un grupo no monofilético, que es Creniarcota, ¿sí? Que agrupa organismos hipertermófilos, ¿sí? Con temperaturas que aguantan temperaturas mayores a los 100 grados, se los encuentran en géiseres y fuentes termales, viven, como decía, en aguas termales, calientes, ricas en azufre, ¿sí? Fuentes calientes ácidas y también en suelos con azufre. La mayoría van a ser termófilas extremas, anaerobias estrictas y muchas son acidófilas. Y las Euriarcota son metanogénicas, halófilas, viven en sedimentos marinos y pantanos y tienen un espectro metabólico diferentes y están adaptados a ambientes muy variados. Por muchos años se creía que las arqueas solamente vivían en ambientes extremos, pero sabemos hoy en día que las encontramos incluso en el rumen de las vacas y en nuestro propio intestino, ¿sí? Una consulta. Sí. ¿Qué es metanogénicas? Metanogénicas, sí. Que son capaces de generar metano, digamos, mediante su metabolismo. Hace 2 diapositivas atrás mencionaste que el ambiente era reductor. Sí. ¿Qué significa que sea reductor también? Que no había oxígeno en el aire, ¿sí? A eso me refiero. Bueno, en cuanto a la morfología, vamos a tener distintas formas. Desde estas pequeñas esferas que se llaman cocos, ¿sí? Que en distintos agrupamientos van a tener distintos nombres. Bacilos, después estos con forma de comita con flagelos que se llaman vibrios, y estos espiralados llamados espiroquetas o espirilos. Esas morfologías van a estar presentes tanto en bacterias como en arqueas. Bueno, decíamos, son procariontes. ¿Cuáles son las características de las células procariontes? Tienen, o sea, el material genético, ¿sí? Y los ribosomas están en el citoplasma, ¿sí? Van a tener inclusiones, que son agregados o gránulos de distintas sustancias de reserva. Vamos a tener una membrana plasmática, una pared, ¿sí? Una cápsula, una capa externa extra, digamos, de azúcares fuera de la pared, cuya función es defensiva y de adherencia, y vamos a tener distintos tipos de apéndices, como flagelos, fibras y pil. Bueno, existen diferencias en lo que es, les decía antes, la membrana plasmática entre las bacterias de arquea, que las bacterias tienen una membrana plasmática con una bicapa lipídica que está presente también en las eucariotas, ¿sí? Que está formada por ácidos grasos. Y en las arqueas vamos a tener otras estructuras llamadas isoprenoides que van a formar la cola, ¿sí? La cola de estos fosfolípidos, por así decirlo. Y las uniones también van a ser diferentes. Las uniones entre lo que es el grupo, el glicerol, ¿sí? Con el grupo que forma la cola de los fosfolípidos va a ser distinto, ¿sí? Va a ser éter en el caso de las arqueas y éster en el caso de las bacterias. Bueno, para seguir un poco con las bacterias, sí, vamos a tener que existen, una de las grandes clasificaciones dentro de bacterias tiene que ver con si son gram negativas o gram positivas, y esto va a estar relacionado con la composición de la pared de estos dos tipos de bacterias, ¿sí? En una de ellas vamos a tener que van a tener, en las gram positivas, una membrana recubierta por una pared de peptidoglicano, ¿sí? Y en el caso de las gram negativas vamos a tener una capa fina de peptidoglicano y una membrana externa extra, ¿sí?
Bueno, en cuanto a la reproducción, ¿sí? Se reproducen por fisión binaria, ¿sí? Donde la bacteria va a copiar su material genético y bueno, va a crecer y las dos copias se van a separar hacia cada uno de los extremos, se va a producir un estrangulamiento y una división, ¿sí? Después tenemos fuentes adicionales de variabilidad genética, como son la conjugación, la transformación y la transducción, ¿sí? En la conjugación vamos a tener que dos bacterias se conectan por un puente, este pili que decía que es un tipo de apéndice que tienen las bacterias, y una le va a pasar el ADN a la otra, ¿sí? Y en la transformación vamos a ver que la bacteria va a captar ADN del ambiente, ¿sí? Ya sea de otras bacterias muertas, y lo va a incorporar en su genoma. Y en la transducción, un virus bacteriófago va a transportar el ADN de una bacteria a otra. Bueno, ¿cuáles son los tipos de nutrición? Y acá lo que quise mostrar es un cuadro comparativo de lo que son las bacterias, arqueas y eucariotas. Vamos a ver que en las bacterias tenemos todos los tipos de nutrición, ¿sí? Desde fotoautótrofos, fototerótrofos, quimiautótrofos, quimioterótrofos, ¿sí? Y en las arqueas también vamos a tener gran variabilidad de nutrición, pero no van a realizar la fotosíntesis. En las eucariotas vamos a tener que sí, en las algas son fotoautótrofos, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, los animales y los hongos, quimioterótrofos, y quimiautótrofos, en el caso de, bueno, no va a estar presente porque son solo los procariontes, y excepcionalmente en algunas algas vamos a tener animales con tipo de nutrición, organismos con tipo de nutrición fotoheterótrofa. Bueno, una estructura bastante interesante de resistencia que son capaces de producir lo que son las bacterias son estas endosporas, ¿sí? Son estructuras de resistencia producidas por algunas bacterias ante condiciones ambientales desfavorables, ¿sí? Van a tener una resistencia extraordinaria al calor, lo que es la desecación y radiaciones, y agentes químicos también, y pueden permanecer años sin metabolismo activo y se van a reactivar en condiciones favorables. Las arqueas no van a formar este tipo de estructuras. Así que bueno, hasta ahí llegamos ahora y la idea es hacer un mini recreo en el medio, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con este paso rápido por lo que es la diversidad de la vida, ¿sí? Decíamos que teníamos 3 dominios. Vamos a ver que este árbol nos muestra que el dominio de las bacterias va a ser el más diverso, ¿sí? Para que tengan una idea. Por acá estamos nosotros, en los eucariontes y las arqueas. Bueno, en este cuadro lo puse para que tengan a mano un cuadro comparativo con las distintas características y cómo se diferencian en los distintos dominios, ¿sí? Vamos a ver que bueno, la envoltura celular en las bacterias va a ser monodérmica, en arqueas también, en eucarias también. Vamos a tener pared celular de peptidoglicano o ausente en las bacterias. En las arqueas vamos a tener algo parecido a los peptidoglicanos. Y en las eucarias, si existe, va a ser de quitina o celulosa, ¿sí? Esa pared. En el caso de la membrana plasmática, le vamos a tener tanto en las bacterias como en los eucariontes, lípidos con enlaces éster. Si esto lo vimos antes, es un repaso. En arqueas vamos a tener lípidos con enlaces éter, ¿sí? En cuanto al genoma, vamos a tener un cromosoma circular. En las arqueas, cromosoma circular, y en eucarias, bueno, vamos a tener distintos tipos. En estructuras celulares no vamos a tener, bueno, acá se ve, no vamos a tener orgánulos rodeados de membranas, en las bacterias y en las arqueas, y en las eucarias sí. Y en cuanto a los ribosomas, vamos a tener del mismo tamaño en el caso de las bacterias y arqueas, y de un tamaño un poco mayor en lo que es los eucariontes. En cuanto al metabolismo, es muy variado, ¿sí? Y tanto en arqueas como en todos, ¿no? En todos los grupos. Y
se cortó ahí. Reproducción, vamos a tener solamente reproducción asexual, ¿sí? En lo que son bacterias y arqueas, y de los dos tipos en los eucariontes. Bueno, en 1967, una bióloga estadounidense llamada Lynn Margulis propuso lo que es la teoría endosimbiótica, ¿sí? Como una explicación para el origen de la célula eucariota. Esta teoría explica que existió una célula primitiva ancestral que englobó a bacterias más pequeñas sin digerirlas, y eso dio lugar a los orgánulos que conocemos como las mitocondrias y los cloroplastos, ¿sí? Por un proceso que se llama simbiosis, ¿sí? Las bacterias van a vivir adentro, las células las van a proteger y alimentar, y ellas van a aportar energía, o en el caso de los cloroplastos van a permitir la función de la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, vamos a tener que aproximadamente hace 1300 millones de años antes del presente, en el eón proterozoico van a aparecer los primeros organismos eucariotes. Antes de ello, vamos a ver que lo que les decía antes, que la gran oxidación que ocurre hace 2300 millones de años antes del presente, entre lo que es el límite entre el eón arcaico y el proterozoico, ¿sí? Aproximadamente 2500 millones de años más o menos, justo en el límite, vamos a tener lo que se llama la gran oxidación, ¿sí? Producido por las bacterias, ¿sí? Esto que les mencionaba antes. Esto de la fotosíntesis, digamos, la capacidad de estos organismos de realizar la fotosíntesis, liberó oxígeno a la atmósfera y la oxidó. Bueno, los organismos eucariontes más heterogéneos, por así decir, y los más diversos, por así decirlo también, son los protistas, ¿sí? Forman el reino de los protistas, que son eucariotas, ¿sí? Principalmente vamos a tener formas unicelulares, pero también multicelulares y algunos formando colonias, ¿sí? Y su origen se vincula a relaciones simbióticas con procariotas, ¿sí? Representan varios linajes filogenéticos distintos y no van a formar un grupo natural. Después vamos a tener dentro de ellos lo que son las algas, ¿sí? Autótrofos fotosintéticos, organismos unicelulares autótrofos y heterótrofos, como los euglenoides y los dinoflagelados, heterótrofos multinucleados y multicelulares, como los mohos mucilaginosos y acuáticos, y heterótrofos unicelulares, como los protozoos. Vamos a ver algunos de estos grupos, no todos, pero uno de ellos son los Stramenophilus, que agrupa lo que son las algas pardas, diatomeas, mohos acuáticos, algas pardo-doradas y silicoflagelados, ¿sí? Algunas características de estos son que tienen flagelos diferenciados, tienen clorofila A y C, a diferencia de las plantas, ¿sí? Que tienen A y B, o las algas verdes. Van a tener vinarina, ¿sí? Como reserva, a diferencia de las plantas. No van a tener almidón, sino este tipo de polisacárido de reserva, ¿sí? Bueno, en primer grupo las algas pardas, ¿sí? Que presentan alternancia de generaciones. Esto de alternancia de generaciones van a ver que está presente en varios grupos, ¿sí? Y se trata de un ciclo de vida en donde el organismo va a alternar entre dos generaciones multicelulares distintas. Un haploide, ¿sí? Donde se llama gametofito, esa forma, y que produce gametos. Y una diploide, 2N, llamada esporofito, que va a producir las esporas por meiosis. El cigoto va a dar origen a un esporofito. Van a ver que esto se repite en los distintos grupos, ¿sí? Va a dar origen a un esporofito, ¿sí? Y las esporas van a dar origen al gametofito, y el ciclo se repite. Bueno, es esto característico de muchas algas y de todas las plantas. Son isomórficas o heteromórficas. Alternancia isomórfica, iso viene de igual, donde las dos generaciones, gametofito y esporofito, van a ser morfológicamente idénticas. Y pueden tener alternancia heteromórfica también, donde las dos generaciones morfológicamente van a ser diferentes, ¿sí? Son fotosintéticas y el pigmento de estas algas es la fucosantina. Bueno, después tenemos las diatomeas, que son, bueno, componentes vitales del fitoplancton marino. La estructura única son unicelulares, forman pseudofilamentos o colonias. Un pseudofilamento es una colonia, ¿sí?
y básicamente son células autónomas que permanecen pegadas como se observan acá, formando una cadena. Cada célula va a conservar su propia frústula completa, es decir, su caja de cristal de sílice. Están formados por 2 valvas de sílice, como se observa acá, y carecen de flagelos. En cuanto a la reproducción y el ciclo, tienen reproducción sexual y asexual, y la sexual es la más habitual, son fotosintéticas, y durante la mayor parte del ciclo son diploides. Siguiendo con los modos acuáticos, son organismos filamentosos cenocíticos, ¿sí? Características principales tienen estos filamentos cenocíticos, es decir, que son multinucleados, rodeados por una membrana, ¿sí? La pared celular tiene celulosa, a diferencia de los hongos, ¿sí? Esta es una diferencia porque antes se los agrupaba dentro de los hongos. Reproducción sexual y asexual, la mayoría son saprobios, es decir, que se alimentan de materia en descomposición, y también hay parásitos y patógenos de plantas. Superficialmente se asemejan a los hongos, por eso es que antes se los agrupaba dentro de ellos, digamos. Bueno, las paredes contienen celulosa, con muchas algas, a diferencia de los hongos que van a ver más adelante, que tienen quitina en sus paredes celulares, y producen células reproductoras flageladas que no existen en ningún otro hongo. En ningún hongo, perdón. Bueno, después tenemos el grupo de los alveolados, ¿sí? Las características derivadas de estos grupos es que presentan alvéolos, que son reservorios de calcio en forma de vesículas, y que se ubican en la membrana celular. Los grupos principales son los ciliados, los dinoflagelados y los apicomplejos. Bueno, acá tenemos los ciliados. Características, bueno, tienen cilios vibrátiles coordinados. Sirven para 2 cosas, primero que nada para moverse, y en segundo lugar para comer, para dirigir las partículas de alimento hacia la cavidad oral, donde se forman las vacuolas alimenticias. Algunos tienen la boca rodeada de cilios, todos son heterótrofos, son de vida libre, puede haber de vida libre parásitos o simbiontes. En cuanto a la reproducción, se reproducen por fisión binaria sexual y también por conjugación sexual. Van a tener múltiples núcleos, van a tener un macronúcleo muy grande y pueden tener uno o varios micronúcleos. ¿Qué más? Eso. Los dinoflagelados son componentes importantes del fitoplancton, sobre todo marino, pero también hay formas de agua dulce. Son protistas unicelulares, algunos forman colonia, ¿sí? Son muy versátiles, pueden ser fotosintéticos, heterótrofos, de vida libre o sésiles. Bueno, en cuanto a la estructura, presentan 2 flagelos perpendiculares. Y bueno, más que nada, tienen la capacidad de producir bioluminiscencia. También es importante para mencionar. Y también son los causantes de la marea roja, ¿sí? Que es esta floración algal nociva que ocurre en los mares, ¿sí? Que ocurre por proliferación masiva de estos dinoflagelados, de algunas especies en particular, que va a alterar el color y la química del agua. Bueno, es un crecimiento explosivo de estos organismos, ¿no? Cuando coinciden con épocas de nutrición elevadas, digamos, en el agua, una eutrofización, altas temperaturas y radiancia favorables. Bueno, y el pigmento es lo que le da este color característico a estos agrupamientos, ¿no? De dinoflagelados. Como decía, también tienen la capacidad de ser bioluminiscentes, ¿sí? El mecanismo básicamente consiste en que la luciferasa, ¿sí? Que es una enzima catalizadora, va a oxidar a la luciferina, esto está dentro del organismo, ¿sí? Y la energía liberada se va a emitir como fotones, forma de luz. Y se activa por estímulo mecánico, ya sea por el oleaje, la turbulencia, depredadores. Y se cree que tiene una función de defensa de estos organismos. No sé si conocían las noctilucas, son seres increíbles.
imágenes para ilustrar. Bueno, pasamos a otro grupo, que es el grupo de los apicomplejos, ¿sí? Dentro de los alveolados. Estos son parásitos, ¿sí? de animales, ya extra o intracelulares. Tienen un cuerpo amorfo, no tienen flagelos, tienen un complejo apical, que es bastante característico de este grupo, que le permite penetrar las células, ¿sí? Está formado este complejo apical por distintos orgánulos. La forma infectiva se llama esporozoito. Acá tenemos una imagen. Tiene un ciclo complejo con reproducción sexual y asexual, ¿sí? Uno de los ejemplos más relevantes es el del Plasmodium, que es el causante de la malaria. Bueno, el ciclo de vida del Plasmodium va a pasar en dos hospedadores, en el ser humano, donde va a ocurrir la reproducción asexual, y en el mosquito, particularmente la especie del género, varias especies del género Anopheles, particularmente lo que es la hembra, ¿sí? Va a ocurrir lo que es la reproducción sexual, ¿sí? Entonces, a lo largo de este ciclo, el parásito va pasando por distintas morfologías, ¿sí? Vamos a tener la forma de merozoito, ocineto y esporozoito, ¿sí? De acuerdo a la fase en la cual se encuentre el parásito. Otro grupo son los foraminíferos, ¿sí? Son estos organismos cubiertos por poros, son protistas unicelulares marinos, y el sello característico es esta teca que secretan ellos mismos, ¿sí? O este caparazón con poros, de los cuales salen estos pseudópodos, ¿sí? Todas estas prolongaciones, esos filamentos. Bueno, tienen gran importancia geológica porque estas tecas se fosilizan, ¿sí? Excepcionalmente las podemos encontrar tal cual se ven, como las vemos en los actuales, ¿sí? Solamente las tecas. Y bueno, estos poros, estas morfologías que presentan tienen importancia taxonómica para diferenciar los distintos grupos. Van a formar rocas calcáreas como la caliza y van a servir como fósiles guías para datar estratos. Otro grupo es el de las algas rojas, las rodófitas. Estos son organismos fotosintéticos con pigmentos especiales. Características distintivas, estas algas rojas tienen dos tipos de pigmentos, pigmento azul que le da la ficocianina y también la ficoeritrina, el color rojo. Estos dos pigmentos son del grupo de las ficobiliproteínas, ¿sí? Normalmente va a predominar la ficoeritrina, que es la que le otorga el color rojo, y el nombre, por supuesto. Y bueno, la función de estos pigmentos es captar la luz azul-verde, que es la única que va a llegar a penetrar en las profundidades de la columna de agua, ¿sí? Donde viven estos organismos, y es transferir la energía a la clorofila para llevar a cabo la fotosíntesis. Bueno, después tenemos el grupo de las algas verdes, ¿sí? Estos también, otro grupo de protistas que tienen clorofila A y B, al igual que las plantas, y a diferencia de lo que vimos antes, las algas pardas y las algas rojas, que tienen A y C, las algas pardas, ¿sí? Reservan energía en forma de almidón, al igual que las plantas, tienen una pared celular de celulosa, al igual que las plantas, y bueno, tienen un enorme rango de complejidad. Vamos a tener formas unicelulares como clademidomonas o coloniales como volvox y multicelulares como la lechuga mar, ulva. Algunas ya muestran alternancia de generaciones como las plantas, ¿sí? Y se dice que las plantas, bueno, está comprobado que las plantas terrestres evolucionaron a partir de un grupo de algas verdes y por eso comparten los mismos pigmentos, clorofila y B, ¿sí? A diferencia de los otros tipos de algas, como les decía recién, tienen almidón como reserva de energía. La pared celular está compuesta de celulosa y tienen multicelularidad y alternancia de generación. Entonces, bueno, para hacer un resumen de este grupo, ¿no?, tan diverso y complejo, vamos a ver que es un grupo heterogéneo de eucariontes, ¿sí? Los primeros eucariontes fueron protistas. Su origen es por endosimbiosis primaria, secundaria y terciaria.
Tiene una importancia ecológica fundamental porque producen oxígeno. El fitoplancton va a generar gran parte del oxígeno del planeta. Son la base de las cadenas alimentarias, acuáticas, el primer eslabón. Van a regular el clima capturando el dióxido de carbono atmosférico. Forman parte de simbiosis, por ejemplo, los corales, tengo las palabras, corales y del registro fósil. Forman parte del fitoplancton marino. Algunos son patógenos, como vimos el plasmodium. Y, bueno, como les decía, los primeros eucariotas eran organismos celulares de tipo protista. Y dentro de esa diversidad surgieron por caminos separados los reinos multicelulares. Y por último, las algas verdes son los únicos protistas estrechamente emparentados con un reino multicelular, particularmente las carofíceas. Bueno, y haciendo un recorrido a lo largo de la historia de los organismos, vamos a repasar. Hace 3.500 millones de años aproximadamente aparecen los primeros procariotas, ¿sí? Cuando la atmósfera terrestre era muy diferente de lo que conocemos hoy en día. Luego aparecen las cianobacterias hace aproximadamente 2.400 millones de años, que cambian la atmósfera totalmente gracias a la fotosíntesis, oxidándola. Surgen los primeros eucariotas hace aproximadamente 2.100 millones de años antes del presente. Dijimos que eran protistas. Los protistas algas, particularmente lo que son, bueno, se producen varios linajes, ¿no? Pero dentro de ellos las algas verdes, las carofitas, van a dar lugar a las plantas terrestres posteriormente, hace 470 millones de años. Entonces entramos en lo que es el reino de las plantas, ¿sí? Uy, no sé qué pasó. Como mencionaba antes, ocurre esta transición a la tierra de lo que son las algas carófitas a las plantas terrestres, las primeras plantas terrestres. Y en esta transición tuvieron que enfrentar ciertos desafíos, pero también hubieron varias ventajas. Las ventajas que tuvieron van a ser que van a tener luz abundante, el dióxido de carbono con libre circulación, ausencia de competencia, enorme variedad de nichos, y van a estar expuestos a distintas longitudes de onda. ¿Sí? Al salir del agua ya no hay una columna de agua por encima que filtre las distintas ondas de luz, sino que el organismo va a recibir todo el espectro, ¿sí? De rojo, naranja, azul, verde. Y eso significa más energía, más variedad de longitudes de onda aprovechables para la fotosíntesis. Los desafíos al salir van a ser la obtención y retención del agua, es decir, la desecación. Vamos a tener una atmósfera cambiante. Otro desafío es la extracción de nutrientes y la fijación al suelo. Bueno, ¿cuáles son las adaptaciones que las primeras plantas terrestres fueron desarrollando y evolucionando para poder adaptarse al medio terrestre? En primer lugar, órganos reproductores multicelulares, gametangios, esporangios, ¿sí? La retención del cigoto, el desarrollo del embrión en el arquegonio. Los arquegonios y enteridos son los órganos reproductores, ya sea femeninos o masculinos. Y otra característica importante es que aparece lo que es la cutícula, ¿sí? Es una epidermis recubierta de cutícula, que es una capa de cutinas, una capa de componentes serosos hidrofóbicos que digamos, la protegen de la desecación, ¿sí? También, no solo la desecación, sino que protegen mecánicamente contra patógenos y contra la radiación. Y tienen un ciclo con un esporofito diploide. Bueno, esto se lo puse más que nada para que ustedes vean, la gente que estudia paleobotánica es muy, muy interesante porque utilizan la cutícula para sacar ciertos caracteres y poder definir grupos, ¿sí? Bueno, dentro de las primeras plantas, dijimos, son las plantas avasculares, ¿sí? Que se agrupan tenemos tres grupos principales. Avasculares porque no tienen un sistema de conducción especializado, ¿sí? El primer grupo son las hepáticas, ¿sí? Que son las más primitivas, por así decirlo, las que retienen características más primitivas dentro de las avasculares, ¿sí? Vamos a tener poros simples en la superficie que les ayudan para la absorción de agua, ¿sí? Presencia de laterios que van a ser células alargadas y estériles con paredes engrosadas helicoidalmente que se encuentran dentro de la cápsula del esporófito de ciertas plantas briófitas, como por ejemplo las hepáticas,
Y la función es ayudar a la dispersión de las esporas. No puse ningún dibujo, tendría que haber puesto algo. Pero lo que sucede es que se retuercen y al secarse van a expulsar y dispersar las esporas. Necesitan medios húmedos, sí, porque como decíamos, no tienen un sistema de conducción de agua y nutrientes especializado. Tienen rizoides unicelulares, no raíces propiamente dicha, que les permiten fijarse un poco a lo que es el sustrato. Hay alternancia de generaciones y predomina la fase haploide. También hay reproducción asexual por fragmentación o gemación. Las otras formas son las antocerófitas y los musgos. ¿Sí? Los antocerófitas van a tener estos tallos incipientes, no hay conducción, ¿sí? También al igual que las hepáticas necesitan de estar en contacto con el agua o en lugares sombreados también. Tienen un cloroplasto grande, el gametofito es lobulado y ramificado y tienen numerosos esporofitos. En cuanto a los musgos, van a tener un sistema de conducción un poco más especializado, pero limitado. Vamos a tener células que se encargan especializadas para la conducción del agua, como son las hidroides, y los leptoides para el transporte de azúcares. También vamos a tener rizoides multicelulares y pequeñas estructuras parecidas a hojas, ¿no? Bueno, estos son dentro de las plantas avasculares los primeros en presentar los estomas, ¿sí? Que para el intercambio gaseoso. Bueno, acá les puse un ejemplo de lo que es un ciclo de vida de las plantas avasculares, particularmente de los musgos. Vamos a obtener estas cápsulas que van a contener las esporas. Estas esporas, al ser liberadas, ¿sí? Germinan y forman una estructura filamentosa llamada protonema, ¿sí? Donde se va a desarrollar este gametofito foliáceo. Vamos a tener un gametofito femenino, un gametofito femenino, según tengan lo que es las gametas masculinas o femeninas. En contacto con el agua, los espermatozoides, vamos a ver que estas gametas masculinas son flageladas, van a ingresar en el interior del arquegónio, ¿sí? Al llegar al óvulo se ocurre la fecundación, se forma el cigoto y posteriormente vamos a tener que el esporofito va a surgir del gametofito y este gametofito va a tener esta cápsula que está recubierta por la caliptra. En el interior ocurre la meiosis y por desecación ocurre la apertura de esa caliptra, de ese opérculo, mejor dicho, y libera las esporas. Bueno, posteriormente vamos a ver lo que son las plantas vasculares, ¿sí? A diferencia de las plantas avasculares, justamente tiene que ver con que tienen un sistema de conducción especializado, ya sea para el agua. Tenemos el xilema, sí, que está formado por los elementos de las traqueidas y vasos, son células muertas, sí, que forman tubos y permiten el transporte tanto de agua como iones, que son sustancias que la planta va a transportar desde las raíces y va a absorber esos nutrientes del suelo, ya sea de potasio, nitrógeno, fósforo, ¿sí? Nutrientes esenciales que van a ser transportados por estos elementos llamados traqueidas y vasos, que decimos son células muertas, ¿sí? Con paredes lignificadas, que van a transportar principalmente el agua, pero también iones y en algunos casos también sustancias orgánicas. Y después tenemos lo que es el floema, ¿sí? Que está formado por células cribosas y acompañantes, en este caso son células vivas. Las células cribosas son células que pierden su núcleo y parte de sus orgánulos para poder transportar la savia. Y vamos a tener que están acompañadas justamente de estas células acompañantes que nutren a las células y las mantienen vivas, a las células cribosas. El floema está formado por estos elementos entonces y se encarga de transportar sacarosas y los productos de la fotosíntesis, ¿sí? A células no fotosintéticas. Entonces, bueno, siguiendo con esto, vamos a tener dos sistemas de transportes, ¿sí? De las plantas vasculares con células y funciones opuestas, ¿sí? Entonces, el xilema va a transportar lo que es la savia bruta, como decía, agua y sales minerales. También puede transportar sustancias orgánicas.
las células elementos son las traqueidas y los vasos, células muertas, formando tubos huecos con lignina en sus paredes, y la dirección es ascendente, desde la raíz hacia las hojas. En el caso del flema, se llama savia elaborada, ¿sí? Transportan agua con azúcares, son los productos de la fotosíntesis, ¿sí? Las células que lo conforman son células cribosas y acompañantes, son vivas, ¿sí? O sea, están vivas, y no tienen núcleo, pero son asistidas por las células acompañantes, y la dirección de transporte es desde las hojas al resto de la planta. Bien, acá lo que vemos son las células cribosas, ¿sí? Como vemos, no tienen núcleo, básicamente se vacían para poder transportar la mayor cantidad de savia, y son asistidas por las células acompañantes, ¿sí? Que están justo al lado. Acá lo que les quería mostrar, bueno, las traqueidas. Las traqueidas tienen punteaduras, que son poros que les permiten transportar el agua. A ver si puse algo. Bueno, el xilema que transporta agua lo va a hacer de forma pasiva. El transporte pasivo, en cambio, el floema, ¿sí? Que va a repartir azúcares por las células vivas, va a necesitar transporte activo, con gasto de energía. Bueno, dentro de lo que son las plantas vasculares, ya hablando de plantas con sistemas especializados de conducción, ya sea de agua y nutrientes, vamos a tener a los helechos, que son, dentro de este gran grupo, las plantas sin semilla, ¿sí? Y con megáfilos complejos, ¿sí? Características principales: tienen frondes, ¿sí? Se llaman a las hojas. Dentro de lo que son las frondes, las hojas que contienen alosoros, que son grupos de esporangios, ¿sí? Que se agrupan de esta manera, también se pueden agrupar más juntas, digamos, sobre el borde de la hoja. ¿Qué iba a decir de esto? Bueno, las hojas jóvenes van a estar enrolladas de esta manera, de forma circinada. Después los gametofitos pequeños, son pequeños y fotosintéticos, se llaman prótalos, ¿sí? Van a presentar lo que son los arquegonios y anteridos, que vimos anteriormente, que son los órganos masculino y femenino para la reproducción sexual, ¿sí? Que tienen las gametas masculina y femenina. Tienen estas estructuras llamadas rizoides, que les permiten adosarse al sustrato. ¿Qué más? Entonces, la gran diferencia con las plantas vasculares, una de las grandes diferencias, ¿no? Entre las que ya mencioné, es que el esporofito es la generación dominante. Decimos que tenías alternancia de generaciones, vamos a tener gametofito, esporofito, ¿sí? Son diferentes morfológicamente. Y en el caso ya de las plantas vasculares, el esporofito, que es lo que nosotros vemos de la planta en sí, va a ser la generación dominante. Y el gametofito se va a ir reduciendo cada vez más. Bueno, después tenemos las espermatófitas, y dentro de ellas sí agrupa a las plantas con semilla, que es una de las novedades evolutivas más importantes. La semilla es una estructura compleja y es el óvulo formado por el gametofito femenino. Tiene la sustancia nutritiva necesaria para el embrión, tiene un tegumento, que es la cubierta proteica. Después tenemos, el grano de polen, va a ser el gametofito masculino, es muy reducido, y el polen va a formar lo que es el tubo polínico para poder transportar desde el polen hacia los gametos masculinos hacia la gameta femenina. Bueno, les otorga protección del embrión durante la dispersión y permite la colonización de ambientes secos. Bueno, dentro de las espermatófitas de las plantas con semilla vamos a tener las gimnospermas. Gimno viene de desnudo, esperma viene de semilla. Son semillas sin protección, ¿sí? No va a haber un fruto, básicamente. Vamos a tener los primeros grandes grupos, que son las coniferófitas, las ginkgófitas y las cicadófitas. Hay algunos grupos que ya se han extinguido, ¿sí? De gimnosperma, pero estas son las que podemos ver hoy en día. Las coniferófitas, bueno, por supuesto agrupan en lo que son las coníferas, van a tener conos masculinos y femeninos, óvulos en escamas, tienen crecimiento secundario, y los gametos ingresan al órgano femenino por un tubo polínico también, ¿sí?
Después tenemos las ginkgófitas, bueno, que son fósiles vivientes, se dice, pues son el género Ginkgo biloba, la especie Ginkgo biloba es el único representante vivo de este gran grupo, ¿no? Tienen estas hojas abaniformes, ¿sí? Con forma de abanico. Y las cicadófitas, sí, Los anteriores son órganos masculinos. sí, que portan las gametas masculinas. Bien. Ujú. Después tenemos las cicadófitas, sí, que tienen este aspecto de palmera, ¿sí? Tienen hojas pinnadas grandes, un tronco corto y grueso y crecimiento lento. Creo que son las más raras. Sí, ¿alguien dijo algo? Ah. Bueno, después tenemos el ciclo de vida del pino para mostrarles, pero bueno, es algo que está presente, bueno, en todas las coníferas, ¿no? Para ilustrar las gimnospermas. Vamos a tener que el esporofito, ¿sí? Adulto 2N, ¿sí? Produce, como les decía antes, los conos femeninos y masculinos. Los conos masculinos con los microsporangios y los conos femeninos con los megasporangios, ¿sí? Por meiosis van a generar lo que son las microesporas en el caso del polen y las macroesporas en el caso de la megaspora, mejor dicho, forma el gametofito femenino, ¿sí? Que va a contener 2 arquegonios. Pues, bueno, este tipo de grupos van a tener polinización, particularmente lo que es anemófila, ¿sí? Por el viento, exclusivamente, básicamente. A ver qué. Bueno, el embrión se va a desarrollar dentro del embrión, perdón, el cigoto se desarrolla dentro del embrión. Esta es una característica también importante. Y, bueno, más adelante vamos a hablar. Entonces decíamos, las características reproductivas de la gimnosperma no tienen frutos y las semillas son desnudas sobre las escamas de la piña. La polinización es anemófila, ¿sí? Y la dispersión es anemocora, ¿sí? También con el viento. Bueno, la apertura y el cierre de los conos, ¿sí? En primer lugar, el cono joven femenino se abre para recibir el polen, ¿sí? Y tras la fecundación se cierra y protege las semillas mientras maduran. Una vez que maduran, que este proceso puede tardar un año aproximadamente, se abren para liberar las semillas, ¿sí? Y este mecanismo va a depender de la humedad. Bueno, el otro gran grupo es el grupo de las angiospermas, son plantas con flores, ¿sí? Son las más dominantes y diversas, características distintivas, presentan flores complejas con cuatro series de piezas, un óvulo protegido por un carpelo cerrado, el cual se convierte en fruto. El grano de polen presenta 3 núcleos, el gametofito femenino está reducido, hay una doble fecundación característica y presenta maderas con vasos y fibras de soporte. Bueno, el ciclo acá les puse un ciclo de vida como para que tengan un ejemplo, ¿sí? Se produce una doble fecundación, ¿sí? Donde un gameto se va a unir a la ósfera y va a formar el cigoto 2N, que se va a formar el embrión, y otro gameto del polen que presenta 2 núcleos, va a formar lo que es el endospermo, ¿sí? El tejido de nutrición. Bueno, esto que decíamos de la doble fecundación. El tubo polínico, sí que es esta estructura que se forma desde el polen hacia el núcleo, digamos, hacia lo que es el órgano femenino, ¿sí? Para poder realizar la fecundación. Lo que ocurre es que se fecundan 2 estructuras a la vez. Primero, el núcleo espermático más la ósfera forman el cigoto, ¿sí? Un embrión 2N. Y en la segunda, el núcleo espermático va a dar más 2 núcleos polares, va a dar lugar al endosperma, que es el tejido que nutre al embrión. A diferencia de las gimnospermas, que ocurre una sola fecundación. Bueno, esto también para hablar un poco de lo que es la polinización y coevolución. ¿Sí? Vamos a tener distintos tipos de polinización en las angiospermas, anemófila por el viento, ¿sí? Principalmente en flores pequeñas que no son muy coloridas, no hay néctar ni perfume y son menos eficientes. Y después tenemos la polinización de tipo entomófila, donde intervienen insectos, ¿sí? Y esto más que nada sean flores con colores vibrantes y fragantes.
Hay nectarios y homóforos, y bueno, es más eficiente y selectiva, y coevolucionaron junto con los insectos. Bueno, en cuanto al fruto, también dijimos que hay flor, hay fruto, en el caso de las angiospermas, ¿sí? Y bueno, las funciones son proteger y dispersar las semillas mediante distintos mecanismos de dispersión. Van a tener distintos nombres según sea el agente dispersor. Vamos a tener anemocoria por viento, zoocoria cuando hay intervención de animales. También pueden presentar sustancias tóxicas o de mal sabor, defensas contra depredadores, y colabora en lo que es la dominancia de las angiospermas. Entonces, bueno, haciendo un resumen, vamos a ver que las plantas surgen por una transición de organismos acuáticos a terrestres, ¿sí? Hay un desarrollo de estos sistemas vasculares complejos de transporte, ya sea de agua y nutrientes. La evolución de las semillas va a revolucionar la vida en la tierra, y las angiospermas van a dominar por flores y frutos, y hay una coevolución que sucede entre plantas y animales, y es la clave del éxito. Bueno, siguiendo con el último grupo de los hongos, ¿sí? Es el linaje de los componedores. Los hongos junto con las bacterias van a formar los grupos principales de descomponedores, la materia orgánica. Los hongos y animales comparten un ancestro común que son los apistocontos, ¿sí? Que agrupa organismos flagelados con quitina como molécula estructural. Son, bueno, los ancestros comunes, dijimos, de los hongos y animales. Y el reino fungi está bien definido como grupo monofilético comprobado. Vamos a ver que existen cinco filos principales, pero bueno, esto va cambiando a lo largo del tiempo, pero los principales y los que se enseñan tradicionalmente son los zigomycetos, ascomicetos, chytridiomycetos, glomeromycetos y los basidiomycetos. Decíamos, bueno, una de las características principales que tienen los hongos y que comparten con los animales es que presentan quitina en paredes celulares, al igual que los insectos, por ejemplo, que forman el exoesqueleto, ¿sí? de este mismo material, la quitina. Vamos a tener que como sustancia de reserva no tiene almidón, sino más bien glucógeno y lípidos, como en el caso de los animales también. Son heterótrofos, ¿sí? También como nosotros. La mayoría son formas unicelulares o con cuerpo filamentoso, llamados hifas, ¿sí? Y que estas hifas pueden estar tabicadas, pueden presentar poros simples o complejos, y presentan reproducción sexual y asexual. También, bueno, secretan enzimas para degradar los alimentos. Bueno, en cuanto a la estructura básica, tenemos las hifas y el micelio, ¿sí? La hifa va a ser este filamento tubular y el micelio va a ser el conjunto de hifas, ¿sí? Las hifas son microscópicas, ¿sí? y difusas. El micelio crece en distintas direcciones y crecen bajo tierra. Normalmente es la parte que no vemos, no observamos del hongo, ¿sí? Lo que observamos es lo que se llama el cuerpo fructífero, que va a tener distintas morfologías según el filo. Y como decía, estas hifas, estos filamentos, pueden ser cenocíticos, es decir, que no están tabicados. En este caso sí observamos que tiene estos tabiques, ¿no? que separan a los núcleos, pero hay algunos casos que son cenocíticos, no tienen estos tabiques, entonces el citoplasma y los núcleos están todos formando como si fuese una gran célula alargada. Estos tabiques pueden, como dije, tener poros simples que permiten el intercambio tanto de citoplasma como de núcleos entre una célula y otra. Y esto va a ser un rasgo característico que va a definir a los distintos grupos. Una pregunta. Sí. ¿Las hifas le permite sostenerse o agarrarse como las raíces? Porque parecen raíces. Sí, parecen raíces y tienen una función de... En realidad es más de intercambio de nutrientes, pero también es de... y también tienen que ver con la reproducción, ¿sí? O sea, con la reproducción entre hifas. O sea, ocurre entre hifas complementarias de dos hongos, ¿sí? Donde se unen, forman un puente y sale lo que es una hifa dicariótica que va a dar lugar a un esporofito.
Sí, tienen varias funciones, pero sí, uno de ellos es la de fijación, podríamos decir, la del sustrato. Bueno, en cuanto a los modos de vida, tenemos formas saprobias, ¿sí? Se alimentan de materia orgánica muerta, son descomponedores, van a secretar sobre su alimento enzimas digestivas. En cuanto a los parásitos, pueden ser facultativos o obligados, tienen haustorios especializados, absorben nutrientes de las células y afectan cultivos y organismos. Y los simbiontes establecen estas relaciones mutualistas con organismos, como los líquenes y micorrizas. Las micorrizas pueden estar, o sea, las pueden generar todos los tipos de hongos. Y los líquenes, particularmente lo que son los ascomicetes. A ver, ¿qué más? Bueno, en cuanto a los ciclos reproductivos, dijimos que tienen sexual y asexual en la mayoría de los hongos. Esto que les mostraba recién, dos hifas complementarias, ¿sí? Una positiva y una negativa, se van a unir. Esto ocurre por señalización de hormonas, particularmente, ¿sí? Donde se reconocen, se forma un puente, ¿sí? Después se forma lo que es el cigoto, posteriormente la cigospora, y por meiosis, dentro de esta espora se producen lo que son las zoosporas. ¿Sí? Que van a germinar y formar hifas, positiva y negativa. Consulta. Sí. Yo he visto que a veces cuando sacan un hongo lo golpean un poquito para que salgan las esporas. ¿Eso qué sería reproducción sexual o asexual? Eso sería reproducción sexual, asexual, perdón, con las esporas, ¿sí? Porque no hay gametos. Sí, tienen de los dos tipos. Las esporas van a formar parte del ciclo de la reproducción asexual de los hongos. Bueno, después seguimos el grupo de los Chytridiomycetos. Van a ser los únicos hongos que tienen células flageladas. ¿Sí? Van a vivir en un hábitat mixto, ambientes acuáticos y en suelos húmedos, porque justamente necesitan agua para poder transportar las gametas. Y tienen estructura cenocítica, esto que le decía, las hifas son como un tubo continuo, no hay divisiones ni tabiques internos. Y bueno, la nutrición es saprobia, la mayoría va a descomponer la materia orgánica muerta. Después tenemos los zigomicetos, ¿sí? Tienen esporas resistentes, son terrestres y viven en el suelo. Se alimentan de materia vegetal o animal muerta, saprobios. Tienen un cuerpo cenocítico, es decir, que sí está tabicado, las hifas, ¿no? Y ¿qué más? Bueno. Después tenemos los ascomicetos, ¿sí? Que es dentro de los filos el que presenta la diversidad máxima, el grupo más grande dentro del reino Fungi, y va a incluir desde lo que son levaduras, trufas, colmenillas y líquenes. El cuerpo fúngico está aceptado, tabicado, ¿sí? Tienen un poro simple. ¿Qué más? Bueno, muchas características. Después tenemos los glomeromicetos, que son los simbiontes obligados, son los principales en formar lo que son las micorrizas, ¿sí? Están asociados a raíces de plantas. Tienen un cuerpo cenocítico con paredes quitinosas. La dispersión es por segmentación y clamidosporas, y están presentes en el 85% de las familias de plantas. Una consulta. ¿Pueden haber dos tipos de hongo en un mismo organismo? O sea que... no sé cómo explicar. ¿Cómo sería? Que el organismo que quiere consumir el hongo hayan dos tipos de hongo. Sí, puede ser. Sí, sí. Pero hay formas parásitas que tienen un tipo de huésped particular, digamos, específico. ¿Ese en cuáles pueden estar? O sea, solamente en las plantas. Estos sí, estos forman micorrizas solamente con las raíces de las plantas. Sí, forman asociaciones simbióticas
con las plantas. Un tipo de asociación simbiótica que forman los hongos son los líquenes y las micorrizas. ¿Puede estar en los brotes también de las plantas? Solamente las raíces. Después tenemos los basidiomicetos, que son estos característicos hongos con sombreros, que tienen una estructura llamada basidios. La estructura típica, bueno, tenemos los hongos con sombreros, formas de setas, ¿sí? Como los champiñones y demás. Y la espora sexual produce basidiosporas, que nacen en el exterior de una estructura con forma de masa llamada basidio, ¿sí? El cuerpo fúngico, las hifas, están septadas por tabique y tienen un poro complejo llamado dolíporo. Esto no sé qué pasó ahí. Bueno, y después pasamos a lo que son las formas simbióticas de los hongos, que van a formar, por ejemplo, los líquenes, ¿sí? Los líquenes son formas simbióticas entre lo que es un hongo y un alga, ¿sí? Donde vamos a tener el componente fúngico o micobióntico, que es un hongo específico, y un ficobionte, que va a ser un alga verde o una cianobacteria. Lo que van a necesitar es solo luz, aire y minerales, ¿sí? Utilizan, por supuesto, las funciones que tiene el alga para poder realizar la fotosíntesis y son muy sensibles a la contaminación atmosférica. Después teníamos lo que les decía, las micorrizas, que es un tipo de simbiosis entre el hongo y la raíz, ¿sí? Una asociación mutualista de cooperación entre lo que es el hongo y la raíz, ¿sí? Puede ser intra e intercelular, ¿sí? Va a estar, particularmente las endomicorrizas están dentro de las células de la raíz y bueno, las hifas se extienden por el suelo y hay una mayor le permiten al organismo, a la planta, una mayor absorción de agua y nutrientes. Y las ectomicorrizas van a formar una vaina alrededor con las hifas, no van a penetrar las células y están presentes en árboles. Y bueno, es una relación mutuamente beneficiosa. Decíamos, sí. Dentro de las micorrizas vos podés tener en un ejemplar que tiene un sistema radicular muchas especies de hongo, ¿no? O solo se asocia con un tipo específico. Ah, es una buena pregunta. No sabría decirte. Creo que puede haber más de uno, pero en general suele haber aproximación de especies de ciertas especies de hongos con ciertas especies de plantas. Y eso es variable con los grupos. Claro. En los líquenes sí sé que se produce específicamente una especie de hongo con una especie de alga o cianobacteria en particular. Pero en las micorrizas no sabría decirte. Y después me quedó algo de, no sé, como 20 diapositivas atrás cuando hablamos de la reproducción, que vos decías que en un momento los micelios, Sí. yo imagino dos especies. Sí, complementarias, sí, tienen que ser. Sí. Cuando se tocan, se juntan, hacen ¿cómo se llama? Un embrión. Sí, un cigoto. Eso pasa con todas las especies. Sí. Vos fuiste ponele los saprófitos. Porque ponele en el caso de que consuma materia muerta y materia viva, ¿no generaría como una competencia igual? Tipo que un ejemplar consuma al otro en vez de reproducirlo, de reproducirse. ¿Cómo se regula eso? No, porque en general de lo que se alimentan no se alimentan de otros en una especie. O sea, los hongos claro. no se alimentan. No son Sí. Se alimenta de materia orgánica en No, descomposición. lo que sucede es que se alimentan de cosas que estaban vivas y ahora están muertas. ¿Sí? Entonces son simplemente degradadores. Componedores. Y aceleran el proceso de degradación de ese antiguo organismo para absorber la materia viva que reciben. Están los que lo esperan, los hongos más impacientes, los grupos más impacientes que no esperan a que la materia orgánica se muera y entonces atacan al organismo cuando todavía están vivos. Y en ese caso los solemos llamar Parásitos. Sí, es una cuestión de cuánto tarda en morirse el otro antes de que el hongo vaya. Y las especies que son parásitas no se parasitan entre sí. Están preparadas para parasitar a otros organismos. Típicamente parasitan
necesitan hongos para estar otro tipo de... Sí, animales, plantas. Y después, lo que vos decís de la... En realidad, dependiendo de los grandes grupos de hongos, exactamente qué es lo que pasa cuando se produce la fecundación, la fertilización, la fusión de los pronúcleos, varía bastante. Por ejemplo, en los basidiomicetes, los hongos con sombrero, hay una fase del ciclo donde, o sea, hay una fase donde el hongo es haploide, ¿sí? Tiene todos sus núcleos, son haploides, van por las cifras son como grandes células tubulares, donde muchas veces hay muchos núcleos. Esas cifras pueden ser, digamos, tubos sin divisiones o tubos con divisiones, pero que dejan pasar los núcleos. Pero en general es como que es un conjunto de células gigantes alargadas, con citoplasma más o menos comunicado, y un montón de núcleos yendo y viniendo. Eventualmente, cuando se produce algún tipo de reproducción donde se combinan individuos distintos, lo que sucede es que las cifras se conectan, hay un movimiento de núcleos. Y bueno, ¿qué pasa con esos núcleos? Depende de cada grupo. Hay grupos donde inmediatamente los núcleos se fusionan, los núcleos haploides se fusionan en núcleos diploides, y entonces el hongo tiene una fase que se llama la fase diploide. Y después, por ejemplo, en los basidiomicetes lo que sucede es que durante gran parte de la vida los núcleos se juntan en una sola hifa, pero después se mantienen y se replican, pero se mantienen separados. Entonces, ese mismo hongo, esa hifa, tiene núcleos del padre, digamos, de un padre y otro padre, porque no hay sexos. Hay tipos de reproducción que no hay sexo femenino, masculino, no. Sí. Y eso se llaman hifas dicariontes, ¿sí? Porque tienen dos tipos de núcleos. Eventualmente, cuando se forma el cuerpo fructífero, que es el sombrero, esas hifas, ahí se van a fusionar los núcleos en un núcleo diploide, van a hacer meiosis, y eso sucede en una estructura que se llaman basidios, no células especiales con forma de bastón que se llaman basidios, y de esa meiosis van a surgir por cada núcleo, ahora diploide, 4 células haploides que van a formar los núcleos de las basidiosporas, que son las que larga cuando el hongo esporula, la esporada, larga esa nube de esporas. Esas esporas ya son esporas haploides, y cuando germinen van a formar una hifa haploide. Otro grupo de hongos, como los ascomicetes, no tiene una fase dicarionte que dura mucho. En general lo que sucede es que tiene una fase haploide importante y por un momento hacen la fusión de núcleos, forman esporas en un conjunto que se llaman ascos, que se llaman ascosporas. Ahí hacen la meiosis y sacan las esporas. Y después los zigomicetes, que son los que fusionan y forman esa especie de cigoto conjunto, realmente son haploides en todo el ciclo y forman cuando se fusionan, forman esa especie de cigoto de resistencia que después va a ser meiosis más adelante. Bueno, lo último que vamos a ver es esto que seguimos con las micorrizas, y que es este tipo de intercambio, ¿sí? Entre lo que son los hongos y las raíces de las plantas. Van a estar presentes en el 85% de las familias de plantas, ¿sí? Vamos a ver la mayor parte de lo que son las familias de plantas van a generar este tipo de simbiosis con los hongos. ¿Qué es lo que ofrece la planta? Hidratos de carbono, productos de la fotosíntesis, energía y hospedaje. Y el hongo le va a ofrecer nutrientes inorgánicos, agua del suelo, ¿sí? Una mayor área de absorción y fósforo especialmente en este tipo de intercambios. Entonces, para resumir, los hongos son uno de los principales grupos descomponedores de la materia orgánica. Representan un grupo monofilético bien definido. Son, bueno, como decía, descomponedores. Las hifas va a ser la estructura característica de los hongos. Hay 5 filas con ciclos reproductivos distintos. Los líquenes y las micorrizas son claves en el ecosistema y tienen importancia médica, industrial y agrícola. Así que bueno, esta es la última diapositiva de hoy. Había puesto un videito, pero no hacemos tiempo, así que vamos a pasar directamente. Les armé una actividad muy cortita para que trabajen en de a 2. La idea es esta, ¿sí? Les voy a asignar de a 2 un caso distinto, ¿sí? Donde van a tener que resolver de qué organismo se trata, ¿sí? En base a lo que estuvimos viendo hoy. Entonces va a ser identificar el organismo, ¿sí?
justificar la respuesta y vamos a compartirlo con el resto de la clase, ¿sí? Vamos a decir, bueno, nos van a contar un poco a todos qué caso le tocó, qué organismo identificaron y cuáles son las características que le permitieron reconocerlo. Y el objetivo es aplicar los conceptos que vimos hoy, ¿sí? De todos los distintos grupos. Había puesto eso, pero para que accedan directamente al Power, para que tengan, pero me parece que no se puede, ¿no? Por eso lo subí al Petco.